Bueno, pues lo están advirtiendo ya varios expertos, varios analistas y economistas en Estados Unidos de un riesgo de recesión económica global si es que el nuevo coronavirus se convierte en una pandemia, un término que describe la propagación geográfica de este brote más allá de los fallecimientos o las personas infectadas. Y lo advirtió el más reciente Moody's Analytics. Así que ha dominado la cautela entre los inversionistas, hay pesimismo y yo quiero poner en perspectiva esa advertencia con nuestro invitado. Mauro Guillén es profesor de Administración Internacional en el Wharton School y nos acompaña desde Filadelfia. Mauro, un gusto volverte a saludar tanto tiempo. Y cuando ya veíamos un 2019 complicado por las tensiones comerciales China-Estados Unidos, entre otros, por el tema del Brexit y el inicio, o digamos que el prólogo a lo que es este año electoral, pues llega el coronavirus. ¿Tú estás en esa misma línea de pensamiento de un riesgo de recesión global? Es posible que se produzca si continúa la expansión del virus, como acabamos de ver hacia Brasil, primer país en América Latina, etcétera. Yo creo que el problema es que afecta tanto a la producción como al consumo. Es decir, a la producción porque los trabajadores pues en algunos países no están pudiendo acudir a sus puestos de trabajo, y por el lado de la demanda porque el consumidor pues evidentemente se retrae y pospone las compras, y por supuesto cuando se producen cuarentenas como la que se ha venido verificando en China o ahora en algunos pueblos en el norte de Italia, pues la gente sencillamente no puede salir a comprar. Es decir que hay dos efectos muy duros sobre la economía, tanto por el lado de la producción como por el lado de del consumo. Exactamente, y con todas estas restricciones y los regresos muy paulatinos a los centros de trabajo, a una actividad normal, incluso a centros de entretenimiento, cines, teatros, etcétera, no se anticipa que tiene un plazo corto, digamos, todas las restricciones de las que hemos escuchado hablar, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre es que no sabemos todavía hasta dónde puede llegar la expansión del virus, porque como apuntabas anteriormente, pues ya estamos en condiciones de pandemia. Es decir, que mientras no sepamos a qué velocidad y a cuántos países va a afectar el virus, pues no podremos realmente calcular el efecto económico que va a tener. Lo que sí es posible incluso tratar de dilucidar con tu ayuda es el tipo de herramientas disponibles que tienen los países, los bancos centrales, para determinar cuánto se puede hablar de una acción coordinada, qué podrían hacer. Bueno, por supuesto, los distintos gobiernos, incluidos los bancos centrales, podrían aumentar sus estímulos fiscales, por un lado, es decir, gasto público, y por otro lado también podrían hacer estímulos mayores, estímulos monetarios. Y esto es efectivamente lo que ya se espera que China, por ejemplo, pues haga, ¿no? Convendría, como apuntabas, que hubiera una coordinación, sobre todo si, pongamos el caso, una vez que termine el invierno en el hemisferio norte, pues todavía continúan las infecciones. Yo creo que la fecha importante aquí va a ser finales de marzo, cuando pasemos del invierno a la primavera en el hemisferio norte, y veamos entonces cuál es la dinámica. Preguntarte si tú coincides o te parece muy elevado pasar del 20% al 40% de posibilidades que le otorga Moody's Analytics a este escenario de recesión global. Bueno, yo creo que un 40% en estos momentos es una buena estimación de la probabilidad que existe de que el coronavirus pueda producir una recesión a nivel global. Yo creo que no solamente Moody's Analytics, sino que también los organismos internacionales como el Fondo, el Banco Mundial, claro, y varios gobiernos también han apuntado en que se puede producir una desaceleración económica muy importante. ¿Cuánto el prejuicio, el temor, las preocupaciones, aun cuando se ha exagerado, y el posible pánico, también van a detener el consumo o incluso el nivel de comercio? No, por supuesto. O sea, no solamente la producción y el consumo, como apuntaba anteriormente, sino también los intercambios comerciales. Y esto agrava, como decías antes, todas las tensiones que ya existían por las famosas guerras comerciales. Claro. Yo creo que esto llega en un momento muy malo para la economía global. Yo te preguntaría si eres también de la opinión que se podrían empezar a trasladar producción de empresas como Apple, que tiene mucha dependencia de China para, por ejemplo, fabricar el iPhone, y otras, si podríamos ver este cambio estructural en la manera en la que se reubican las operaciones de manufactura de algunas compañías para evitar o contener en el futuro riesgos de esta naturaleza.
Sí, por supuesto. O sea, es el principio de no poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, de diversificar las fuentes de producción. Ahora bien, yo creo que para que ese efecto realmente se materialice, tendría que ser que esta pandemia pues durara durante varios meses, porque, por ejemplo, vimos en el terremoto de Japón, el tsunami en Japón, que la disrupción a las cadenas de producción globales fue temporal, ¿no? Y entonces, pues, las empresas siguieron fabricando en Japón y siguieron nutriéndose de suministros de Japón. ¿Anticipas tú que en medio de este escenario el presidente Trump alivie esa presión que ha tanto usado durante el año pasado con amenazas arancelarias y las que ha impuesto, por ejemplo, a China y otros países, mirando cómo están las cosas, o no? ¿Crees que seguirá pues empujando este tipo de tensiones comerciales? Bueno, yo escribí hace 3 semanas una columna en un medio en el cual argumentaba que Estados Unidos debería de relajar la guerra comercial, sobre todo con China, para que el país entonces pudiera enfocarse en la epidemia del virus. Yo creo que sería muy importante el reducir las tensiones en este momento y, por supuesto, vuelvo a repetir mi mensaje hacia el presidente Trump de que, por favor, que trate de reducir el nivel de fricción que existe en el mundo del comercio en estos momentos. Una cosa es el pedido, otra cosa es lo que tú crees que va a hacer. ¿Qué crees que va a hacer? Bueno, yo creo que tarde o temprano a él le interesa que haya un acuerdo con China, sobre todo antes del otoño, que es cuando se realizan las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en noviembre. Yo creo que es muy importante para él el llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo con China. Mauro, gracias. Muchas gracias, Gabriela.